tenemos en el día de hoy una entrevista con Rafael Paz. Rafael Paz, dirigente de la Fuerza del Pueblo, aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Muy buenos días, Rafael. Heraldino, Daniel, qué placer estar con ustedes en esta mañana y estar nuevamente aquí en Revista Tele 15, un espacio de discusión democrática con el que me siento bien. Me hace falta Ana Mercy, pero... Usted es un hombre que siempre que va a los programas suscita como ciertas cositas. Yo no sé por qué, pero me he fijado en eso. En Candelario. Los pleitos más suaves que él ha tenido es con Ana Mercy. Sí. Y la última vez que me junté con usted nos hicimos virales. Exactamente. Yo no sé a quién le convino más, pero al fin. Bueno, Rafael, ayer el Partido Revolucionario Moderno anunció oficialmente la candidatura de Guillermo Moreno a senador por el Distrito Nacional. Sacaron finalmente a Farideh Raful. Y sabemos que todavía en las elecciones de la República Dominicana, especialmente en las que tienen que ver con senadores, todavía los diputados arrastran a los senadores así, ¿verdad? No. Todo el mundo individual. No, todo el mundo va individual. O sea, ni los regidores, o sea, ni los alcaldes, no, nadie. pero no le suman los votos de los diputados a los senadores tampoco. Son listas separadas. Listas separadas. Bueno, mira, eso es un avance. Es el avance. De hecho, desde las últimas elecciones fue así. Cuando yo fui candidato a senador, los votos que sacamos fueron los votos... Los votos tuyos. Los votos no. Los votos tuyos. Bueno, 150,000. lo que queremos es la opinión tuya con respecto a este tema. Mira, Geraldino, en periodismo existe lo que se llama fiambre. Yo creo que eso se aplica también a la política. En este caso, esto es fiambre, esto es algo que se sabe desde hace 8 meses. Es el resultado de una serie de errores estratégicos que ha cometido el Partido Revolucionario Moderno en lo que fue la plaza que posiblemente incidió más en su victoria del año 2020. Es que Guillermo Moreno es un fiambre en este caso. Mira, yo no me refiero en términos personales a absolutamente nadie, pero la decisión política sí es fiambre. Entonces, se ha generado un sentimiento en la capital que es evidente alrededor de nuestro candidato, que es el compañero Omar Fernández, que ya ha sido asumido por la capital como su próximo senador. Y podía ser Farideh, podía ser Guillermo, podía ser Vinicito, que es como el pseudo candidato alternativo del gobierno, con el fin único de atacar a la oposición, una especie de juego de policía malo y policía malo, porque aquí no hay bueno. Entonces, pueden poner a quien quiera y ya hay una realidad en el Distrito Nacional. La Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD va a ganar la capital en la Plaza de la Senaduría con más de un 50% de los votos. Y esa realidad no cambia. De hecho, yo siento que la decisión, el anuncio de la decisión, en términos prácticos, termina de consolidar la debacle del PRM en la plaza. Yo, por ejemplo, ahorita cuando estábamos en la mesa, decía a Geraldino, pero él no fue. O sea, no entendí la estrategia a nivel estratégico, cómo anuncian una candidatura que, por cierto, ya mucha gente sabía de que él había aceptado la candidatura, pero él no fue. Entonces no entiendo esta parte. Mira, y en adición a eso, yo te pudiera decir, yo tengo 6 años caminando el Distrito Nacional, conociendo la realidad del territorio, compartiendo con los actores principales de la plaza en términos políticos, gente que ha dejado sangre, sudor, lágrimas y pellejo en las calles del distrito, tanto del PRM como del Partido de la Liberación Dominicana, como de la Fuerza del Pueblo, que somos los actores con liderazgo en la plaza. Y este señor simplemente no conoce la agenda del Distrito Nacional, la realidad de los habitantes del Distrito Nacional y las aspiraciones de los capitaleños respecto al país, porque hay una dimensión también del aspiracional de los capitaleños respecto al curso del país. Siento que el PRM se ha ofuscado en tratar de construir una boleta donde la misión sea atacar a la Fuerza del Pueblo. Yo decía el otro día que el 70% de la comunicación de los actores políticos del gobierno están dedicados a atacar a Leonel Fernández. Entonces eso te da una idea de cómo anda el clima electoral. Cuando tú ves al PRM en su actividad de proclamación de los candidatos a alcalde, amenazando a su propia militancia con el tema de la división del voto, te da una idea
de la situación complicada que tienen. De momento, la Alianza Rescate RD transformó el panorama político. Lo he dicho siempre y lo voy a aprovechar aquí y lo voy a reiterar. Lo que generó la salida del bochismo del poder, de la dirección del país, fue la división que separó a la mayor proporción del electorado dominicano, que es bochista, y generó las condiciones para que esta gente llegaran al gobierno. Pero como ellos eso no lo aceptan y se utilizan como argumento que fueron otros factores, tratando de manchar a la oposición, ellos dicen, el país se cansó de la corrupción. Ese es su argumento y por ese es el justificativo de su llegada al gobierno. Eso es falso. Ellos no llegaron al gobierno porque fueran unos angelitos venidos de otra galaxia. Ellos llegaron como resultado de una división y del desgaste también de muchos años de gobierno de una fuerza política. Pero como ellos no saben por qué ganaron, tampoco van a saber por qué perdieron. Ellos perdieron desde el día que se firmó la alianza en su primera versión. Sí, pero por ejemplo, Paz, esa alianza todavía, independientemente de que se han hecho anuncios interesantes, como es el caso del Distrito Nacional, hay municipios, provincias, en lo que la alianza todavía la población como que no le asume, porque le ha faltado como algún ingrediente que la gente no percibe. Por ejemplo, algo que no se imaginaba era la alianza PLD-Partido Reformista, pero ver a un Joaquín Balaguer y ver a un Juan Bosch levantando la mano a otro candidato en ese momento, eso le daba una firmeza. En este caso, por ejemplo, los líderes de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, del PLD, Danilo Medina, no se han visto. Y eso como que les resta. Entonces, como que la gente no asume una concreción de esa alianza actualmente, electoralmente hablando. Hay un viejo dicho que dice, a su tiempo se maduran las uvas. Ese encuentro que tuviste entre los dos grandes líderes del siglo XX, el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch, se dio en el marco de una segunda vuelta. Pero hubo un proceso progresivo previo donde se fue construyendo una segunda mayoría lo suficientemente relevante para generar una segunda vuelta. Y una vez entonces Leonel candidato en la segunda vuelta en el año 1996, descartado el que era candidato del Partido Reformista, que era Jacinto Peinado, se produjo una coalición entre las dos fuerzas políticas y una victoria en segunda vuelta. Y yo te auguro a ti, Daniel, que en la medida en que vayan pasando los meses, tú vas a ver más señales de unidad. Tú vas a ver candidatos que por no tener posibilidades van a retirarse y van a apoyar al otro candidato del otro partido de la alianza. Y ese es el proceso natural que hay que seguir, porque de lo que se trata es de reconquistar la simpatía mayoritaria y de consolidar esa simpatía en opciones electorales. ¿Ustedes están jugando una segunda vuelta? Nosotros estamos convencidos, y lo dijo el presidente Fernández, Luis no gana en primera y en la segunda le ganamos. Por eso los esfuerzos del gobierno están destinados a tratar de construir una mayoría que le dé la victoria en primera vuelta. Fíjate cómo llevan, y vuelvo a la pregunta inicial, un candidato sin ninguna posibilidad en una plaza, solo para tratar de atraer lo que marca su partido en el nivel nacional. Porque entienden que con esa sumatoria de grano a grano van a llenar el granero de los puntos que necesitarían para ganar en primera vuelta. Pero yo te voy a decir algo. Decía el presidente Luis Abinader que el candidato de la oposición, refiriéndose a Leonel, bebe de la fuente de la eterna juventud porque no pasa de 24. Y yo le digo a él que al presidente Abinader parece que le dio fiebre, porque él solamente se mueve entre 38 y 40. Rafael, tú aspiras a diputado por el Distrito Nacional. Ahora nos gustaría conocer, ¿tienes ya tú decidido, definido algunas iniciativas que tengan que ver con tu posible estadía como legislador en el Congreso? Mira,
Geraldino, te agradezco mucho esa pregunta. En el caso nuestro, siempre he dicho que no estoy en política detrás de una posición en particular, que estoy construyendo un espacio político serio, con una visión de futuro y sobre la base de propuestas e ideas claras. Mi agenda de cara al Distrito Nacional ya es una agenda madura. Yo inicié como candidato a senador y formulé un conjunto de propuestas. Luego le di una adaptación ejecutiva de cara al rol del alcalde, pero todo sobre la base de un estudio claro de las necesidades de los capitaleños y de los sectores de la capital. Hoy esa agenda, como he dicho, es una agenda que ha madurado y se concreta en un plan que hemos denominado como Plan Esperanza, que tiene 7 iniciativas, 3 de las cuales son legislativas, una de fiscalización y 3 de representación. Voy a tratar de agotar algunas de ellas. La primera tiene que ver con una ley de capitalidad. El Distrito Nacional necesita una nueva gobernanza. Es una ciudad compleja, no se parece a ningún municipio del país. No es ni un municipio ni una provincia. Es un territorio especial creado por la Constitución donde reside el gobierno nacional. Es el centro financiero y además es la ciudad más densa del Caribe y de Centroamérica. Y cuando entra el 1,5 millones de población flotante, nos convertimos en la tercera ciudad más densa del mundo, con 22,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa ciudad no puede ser gobernada con la misma institucionalidad que Jaquimelles o que Cancalapiedra. Por lo cual, como todos los países del mundo, la mayoría, necesitamos una ley de capitalidad. Una naturaleza distinta. Que organice la gobernanza y que mejore los mecanismos de coordinación entre el gobierno y el ayuntamiento para tratar 3 temas que han sido y han probado ser las 3 grandes necesidades de los capitaleños. El primero, el drenaje pluvial. El segundo, el tema de seguridad. Y el tercero, el tema de tránsito y movilidad. Para eso, en el marco de la ley, se crearía una comisión mixta que se encargue directamente de gestionar esos temas, pero además estamos incorporando un mecanismo de financiamiento porque los problemas necesitan dinero para ser resueltos desde el Estado, políticas públicas. Entonces, los capitaleños pagan alrededor del 60% de un impuesto nacional que recauda aproximadamente 5,000 millones. Me refiero al impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. Los capitaleños de esos 5,000 millones pagamos 3,000 millones. Ese impuesto crece un 7% todos los años. Entonces lo que estamos planteando en la ley es tomar los fondos que los capitaleños pagan del IPI para dedicarlo a financiar la solución de esos 3 temas. El 75% al drenaje pluvial, que tiene un costo de entre 700 y 1,000 millones de dólares. Entonces, ese 75%, digamos, en el tiempo de ejecución del proyecto, que son aproximadamente entre 8 y 10 años, recaudaría aproximadamente entre 25,000 a 34,000 millones de pesos. Estamos hablando de que se podría, con dinero público, sin endeudamiento, financiar la construcción del alcantarillado sanitario, del alcantarillado de servicios, del alcantarillado pluvial de la ciudad y generar el alcantarillado más moderno de toda América Latina. Esa es nuestra visión. Ese 75%, además de todo, esto se pudiera hacer en alianza público-privada, porque también tú puedes soterrar infraestructura que es muy importante y que genera mucho negocio para el sector privado. O sea, gas, cableado eléctrico, cableado telefónico. Y además resolvemos el problema de vulnerabilidad que tenemos con el cableado en una ciudad que además está expuesta a huracanes, y sacamos todos los camiones que hay en la ciudad con gas circulando, complicando el tránsito, y lo transmitiríamos a través de un gaseoducto en toda la ciudad de Santo Domingo. O sea que usted está planteando, nos queda poco tiempo, usted está planteando una posible modificación del IPI. Yo estoy planteando una modificación del destino del IPI. Ah, del destino. Del destino, porque ahora mismo el gobierno lo coge y lo reparte y lo mete en la cuenta Tesorería Nacional, y eso se va a las necesidades generales del gobierno. Sí. Lo que yo estoy diciendo es que este impuesto, que es de vocación municipal, se le devuelva a la ciudad y que vaya en beneficio de quienes lo pagan. O sea, no es justo que Geraldino González por su apartamento esté pagando un IPI, que eso no se le devuelva en servicios. O sea, especializar el gasto o la inversión del IPI. Exactamente. El segundo componente en el que se invertiría es en un centro de monitoreo del tránsito y los espacios públicos, para poder tener
el centro de operaciones de lo que se denomina una ciudad inteligente. Hay que convertir a Santo Domingo en una Smart City. Y esta ley crearía el mecanismo de financiamiento para eso. Y no chocaría con la ley de tránsito, la nueva ley de tránsito. Lo que pasa es que la ley de tránsito, esa ley de tránsito y movilidad, que crea unas jurisdicciones nacionales, no toma en cuenta la realidad local. El problema del tránsito no es del país, el problema del tránsito es de la ciudad. En Monteplata no hay problema de tránsito. No. Hay problema de tránsito en la capital. Entonces la capital tiene que resolver ese tema. Y nadie va a penalizar al presidente por los tapones. Al alcalde sí. Entonces hay que darle la posibilidad al ciudadano de que la inefectividad en la solución de los problemas locales lo pueda resolver a través del voto. Y esa es la visión de ese proyecto de ley. Hay dos más que no voy a entrar en profundidad porque quizás no tenemos el tiempo. Es continuar el proyecto que iniciamos desde el Consejo de Competitividad, de RD más simple, de luchar contra la burocracia, reducir los trámites burocráticos. Someteremos ese proyecto de ley al Congreso para modificar el proyecto de burocracia cero, que el presidente me lo tomó prestado porque era el proyecto de RD más simple, pero introdujeron algunos elementos que lo han hecho inefectivo, por eso la burocracia no cede. Y el tercero es un proyecto que toca mi corazón. A mí me crearon mis abuelos. Yo creo que el Estado dominicano debe tener una cara más humana hacia los envejecientes. Yo sometería un proyecto de ley para modificar la ley de protección a la persona envejeciente y transformar el Consejo, el CONAPE, en un instituto de la tercera edad que pueda acompañar a los abuelitos en su alimentación, en su medicina, en su recreación, pero además políticas reales para bajar los costos de transporte, recreación de las personas que ya se jubilaron. De las personas que ya están en tercera edad, como pasa en otros países. Cine, transporte público, todo eso debe costar menos para ellos. Sí. Rafael, te agradecemos que haya venido, de verdad que sí. Gracias. Muy amable de tu parte. A ustedes, señoras y señores, nos vemos mañana.